Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Especialmente gracias, Manuel. Gracias. Voy a empezar con la presentación. Manuel estudió la licenciatura en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Iberoamericana y realizó su maestría en Arquitectura en Los Ángeles. Ha sido catedrático en distintas universidades como la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Iberoamericana, entre otras. Es socio fundador de la firma Taller 1005 con sede en Veracruz. Ha obtenido diversos reconocimientos como la medalla de plata y medalla de oro en la Bienal de Arquitectura Veracruzana en el 2010, el premio a la mejor obra de remodelación en la Bienal de Arquitectura del Suroeste de 2013, su trabajo de investigación, arquitectura de bordes de su beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, fue escogido como uno de los 12 trabajos de despachos nacionales que representan a México en la Bienal de Arquitectura de Argentina, y bueno, entre muchísimos otros premios. Cuenta con diversas publicaciones de su obra profesional e investigación teórica y ha realizado conferencias en diversas instituciones culturales y universidades del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel, y ya, si quieres, podemos empezar. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Voy a ir compartiendo aquí la pantalla para adelantar. Pues, sobre todo, agradecer a la Universidad Anáhuac de Querétaro que me abre las puertas para poder platicar un poquito sobre nuestro trabajo en Taller 1005. Agradecerle muchísimo a Rodrigo Langarica y a Mariana por el contacto, y a nuestro apoyo técnico con Rodrigo y Marisol, ¿no? También que fue muy sencillo poder entablar ya la discusión aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todos y espero que podamos tener un diálogo productivo, ¿no? Siempre trato de empezar, antes que nada, con un poquito de la historia de nosotros como taller, como historia personal, porque me parece que la arquitectura, a final de cuentas, es fruto de nuestras experiencias y se va dando conforme vas analizando las cosas y vas madurando un poquito en este caso, ¿no? Taller 1005, bueno, les comentaba Mariana, yo soy originario de Veracruz, del estado de Veracruz. Ahora estoy en el puerto de Veracruz desde hace ya 20 años, ya parece que es donde más he estado ahora viviendo, pero también estuve en la Ciudad de México y haciendo otras cosas como despacho. Y bueno, finalmente eso yo creo que nos da un poquito la historia y el panorama de cómo vamos armando nuestra arquitectura y vamos armando nuestras maneras de pensar, ¿verdad? Eso junto con lo que vas tú adquiriendo en la carrera, un poquito en los estudios posteriores, en el posgrado, y pues la vida misma como profesional te va llevando a... Creo que estoy convencido, no sé, esto es ahorita en el 2020, no sé qué pase dentro de unos años, sobre todo ahora con estas nuevas situaciones que vive el mundo y que vive la sociedad, pero estoy convencido que somos también un producto del crecimiento. Nosotros mismos vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo conocimientos y poco a poco vamos desarrollando nuestras ideas, ¿no? Como arquitectos y como Taller 1005 llevo ya 8 años aquí en el puerto de Veracruz, nosotros 12 asociado con otro arquitecto con el cual estuvimos haciendo desarrollos verticales, y eso pues, me ayudó muchísimo a aprender uno a construir, a entender lo que es la repetición, lo que es la vivienda, lo que es la estructura, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos fueron dejando así como que enseñanzas. Y pues ahora Taller 1005 es como un resumen, estos 8 años, de todos estos otros 25, 22, 25 años que hemos estado trabajando alrededor de lo que es más importante y para nosotros fundamental, que es las ideas, ¿no? Es por eso que quisiera yo empezar con estas imágenes, porque para mí hacer arquitectura es buscar en el interior y buscar la raíz de estas ideas, ¿no? Cómo se originan estas ideas y cómo de alguna u otra forma se van dando estos conocimientos y se van traduciendo, que es yo creo que fundamental en el arquitecto, tener ese bagaje de conocimientos de arte para ir traduciendo esas ideas
en un esquemita, en un pequeño dibujo y después en un diseño arquitectónico, ¿no? Como oficina nos hemos movido en base pues a varias formas de pensar. Esto no es algo que está cerrado, sino simplemente vamos evolucionando y creo que en este caso y a lo largo de estos 8 años hay dos cosas que nos mandan muchísimo como oficina. Nuestra oficina, nada más como comentario, es una oficina muy, muy pequeña. A veces somos 4 gentes aquí en el despacho. Esto en la parte de producción de diseño, pero ya alrededor pues tenemos toda la parte de ingeniería, de estructura, renderización, cuestiones digitales, ¿no? Pero bueno, nos hemos movido en este par de premisas que son fundamentales como arquitectos, creemos nosotros, y es el de contener el espacio y hacer poesía, ¿no? Es como un poquito esta tensión que siempre vivimos entre estas dos frases, estas dos maneras de pensar. Y pues bueno, contener el espacio para nosotros o hablar del mismo espacio es trazar límites, ¿no? No puedo entender yo esta idea de qué es un espacio si no entiendo lo que es el límite que rodea este espacio. Entonces, siempre en esta época que tenemos, que es ya más de contrastes, más virtual, eh, eh, es bien interesante y bien importante tratar de sintetizar a través de un esquema, de un dibujo, todas nuestras ideas. Y yo siempre privilegio aquí en la oficina el dibujo a mano. Esto no quiere decir que lo hagamos todo así, pero finalmente creo que la traducción de una idea al papel, en muchos de los casos, pierde mucho menos la proporción si la hacemos a mano y de ahí trabajamos ya después digitalmente. Es decir, estos son croquis, algunos son de arquitectura real, vamos a decir, algunos otros son esquemas simplemente arquitectónicos. Tengo esta idea de estar dibujando ya de hace algunos años, entonces cuento con algunas libretas y finalmente creo que es como un poco esta biografía, eh, en vez de que sea escrita, esta biografía gráfica, en donde pues puedo recurrir muchas veces a estos esquemas, a estos diagramas, y en algunos de los casos pues se convierten en un proyecto arquitectónico, ¿no? Por otro lado, la parte de hacer poesía con arquitectura, que a lo mejor suena como demasiado romántico en esta época, ¿no? De tanta velocidad, de tanta ruptura de patrones, de tanta cuestión virtual, ¿no? Simplemente para mí, aunque es algo que a mí me gusta mucho, la parte literaria, es un tema de metodologías que yo utilizo precisamente de esta parte literaria para poder hacer estas traducciones mentales, ¿verdad? Estas traducciones de la idea a los esquemas, ¿no? Entonces, tú revisas cuestiones en la literatura y hablas de palabras como analogías, como sintonías, como contrastes, como parábolas, como metáforas. Y todo esto creo que son palabras que nos ayudan a tener un diálogo arquitectónico, ¿no? La arquitectura es de dibujo, pero traducir estos dibujos se traducen, se pueden realizar a través de este diálogo de palabras, ¿no? Y al final de cuentas son como herramientas que nos dan la manera de comprender el hecho de entender la arquitectura, ¿no? Explicarles 2 o 3 frases que para mí son claves, les digo, en este momento, no sé después, pero ahorita son algo que me llama muchísimo la atención de lo que estoy haciendo actualmente. Este proyecto lo veremos un poquito más adelante, pero 3 frases que yo quisiera transmitirles, ¿no? Y compartirles más que todo, ¿no? Dice Alberto Campo Baeza, arquitecto español, en su libro La idea construida, que la luz como la gravedad son algo inevitable. En la arquitectura yo creo que son puntos de partida que si pudiéramos reducir a lo mínimo todo lo que es esta idea de hacer arquitectura, creo que no podríamos dejar esos dos principios, ¿no? Tenemos que entender la luz, tenemos que entender las diferentes calidades de luz, tenemos que entender las diferentes orientaciones que tiene un sitio para crear luz.
y cómo podemos hacer esos matices de luz en un espacio, ¿verdad? Intensos, bajos, preparaciones, diferentes sintonías de luz. Todo esto en base a este segundo tema que es la gravedad, y la gravedad entendida como que la arquitectura pues es una especie de bajada de cargas, ¿no? Nos dice Campo Baezas, la arquitectura es hacer muros, es hacer techos, pero tenemos que entender cómo funciona esto y cómo baja esta carga, y entonces ya hacemos de los elementos que creemos que son simples divisiones, son elementos que nos ayudan a sostener una construcción. Entonces, con esos dos principios nos podemos manejar y empezar a entender lo que la arquitectura básicamente es, ¿no? Este es un tema que yo lo manejo porque he estado muy interesado últimamente en la idea de entender la arquitectura a través de sus límites. Y es esta idea de Moreno Mancilla, que dice que probablemente el espacio en sí mismo no exista. Lo que existe, probablemente lo que lo hace consciente a ese espacio, es la visión de sus límites, ¿no? Entonces, siempre pongo este ejemplo de que el contenedor, que son donde estamos, de lo que estamos rodeados, es de lo que tenemos nosotros que estar más conscientes de cómo dividimos, cómo no dividimos, inclusive en espacio abierto, ¿no? O sea, no, esto no quiere decir que estés techado y cerrado, pero siempre va a haber elementos que te van a limitar, te van a hacer crear precisamente este espacio y las experiencias de este mismo espacio. Jean Nouvel, bueno, esto es algo que ahorita últimamente me interesa muchísimo porque es un librito que yo encontré hace unos años, que se llama Los objetos singulares. Nos decía que siempre estamos en el dominio de la invención, en el dominio del no saber y en el dominio del riesgo. Y creo que este libro es bien interesante porque es un diálogo entre un filósofo, Jean Baudrillard y Jean Nouvel, y empiezan a hablar un poco sobre la teoría del espacio y de la teoría de la arquitectura, enfocándolo un poquito a qué es lo que viene y qué es lo que hay, ¿no? Y creo que como arquitectos, así como la última imagen de esta idea teórica les va a parecer contradictoria, me parece que siempre tenemos que estar en esta apertura de mente en qué cosas podemos proponer y en qué cosas nos podemos, vamos a decir, adelantar, ¿no? A algunos hechos, a algunas maneras de ser, algunos usos, algunos programas arquitectónicos, ¿no? Aquí pongo mucho de ejemplo estas dos imágenes. La imagen de la derecha es la imagen de una de mis películas favoritas, creo que es del 85, que se llama Blade Runner, la primera película de Blade Runner, donde nos planteaba mundos como muy imaginarios, ¿no? Estos autos que flotan, estas fachadas de los edificios. Y casualmente la izquierda es una foto en donde tú la puedes estar por ahí gracias a un premio en Shanghái. Y caray, la verdad es que la similitud es enorme, ¿no? Esto es imaginado en el 85 y esto hace un par de años, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos que tener esa visión. El cine, por ejemplo, es una de las artes que nos ayuda mucho a abrir esta visión y me parece que tarde o temprano pues, nos va a alcanzar el futuro, ¿no? Y por otro lado, finalmente, para esta introducción de nuestro trabajo de taller, hablar que la arquitectura, como bien dice también Nouvel, es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema. Yo no puedo entender hacer mi arquitectura en el 2020 si no entiendo también qué ha pasado a lo largo de los años con la arquitectura en general y por qué ha pasado. Por ahí, por ejemplo, hablábamos investigábamos algunas cosas de las pandemias de los años 20 del siglo pasado y resulta que tuvieron mucho que ver con la arquitectura moderna, ¿no? Con limpiar los espacios, con abrirlos, con iluminarlos, con ventilarlos. Entonces, hay muchas cosas que son como de aprendizaje. Este es un pequeño ejemplo, pero, por ejemplo, esta escalera de escarpa en Venecia, que es el ejemplo que les pongo aquí del lado izquierdo, pues es algo que finalmente podríamos estar haciendo ahorita, ¿no? O sea, son arquitecturas que en su esencia perdieron la temporalidad
y como que existen para siempre, ¿no? El Panteón romano, el Panteón de Agripa, también en Roma, y este ejemplo que, bueno, nos han puesto en todas las clases de historia, y la manera de cómo entra la luz, el sistema de las cúpulas, el tipo de concreto, que todavía es así como maravilloso el por qué o cómo fue que hicieron esto. Y finalmente el pabellón de Barcelona, ¿no? De Mies van der Rohe, que fue así como la limpieza total y la creación de los planos para para originar espacios, ¿no? Entonces, creo que sí, tenemos que entender un poquito estas nostalgias y entonces empezar a proponer nuestras arquitecturas. Les voy a mostrar, si me permiten, 4 o 5 ejemplos de algunos proyectos, ahora sí de taller. Estos proyectos son de 2014 a la fecha. Voy a empezar y también un poquito, siempre me gusta hacer este contraste entre escalas, con un proyecto muy, muy pequeño, que es este el primer proyecto, y terminaremos con algo pues un poquito más grande, ¿no? Mucho más grande, que es un proyecto público. Este primer proyecto es una pieza escultórica que hicimos para la revista Glocal el año pasado. De hecho, es de los últimos proyectos que hemos realizado. Y casualmente en el mismo año, en el 2019, hicimos un proyecto muy grande de 8,000 metros cuadrados público y este que fue pues, de 240 por 240, ¿no? Muy, muy pequeño. Se trataba de hacer una pieza escultórica para la revista, para la portada de la revista, pero también que fuera una especie de escenario, porque en ese suplemento se iba a mostrar moda, se iba a mostrar accesorios y obviamente la persona que lo portaba, que era una modelo, ¿no? Es una modelo, y pues había que hacer esto como a escala, ¿no? Entonces le llamamos como modelos a escala en este caso. Era algo muy rápido, tenía que ser una pieza escultórica pensada muy, muy rápido. Recurrí a mis dibujos anteriores y pues claro, la idea es imprimir un poco la personalidad de uno. Y entonces, estos son dibujos de hace 6, 7 años, 4 años, y parecía que había como un hilo conductor donde, pues a nivel de nostalgias, tratando de aprovechar la palabra que les dije hace ratito, pues me encontré con que tenía yo como este hilo conductor entre la parte arqueológica. Siempre he estado como muy, muy metido en la cuestión de arqueología a nivel de arquitectura, ¿no? Más que otra cosa. Y también con estas referencias del moderno, de la parte artística del moderno de los 50, 60, donde existen estas geometrías que si ustedes las ven aquí, pues hay como unas ciertas similitudes, no con el afán de imitar, sino como que con el afán de crear estas ideas como de que México, de que lo nuestro es más acerca de excavaciones, más acerca de encontrar estos ángulos y estos límites, ¿no? En este caso, bueno, hago referencia a Günter Gerzog, que es un pintor también de estos años, y pues Matías Geritz, que con su arquitectura emocional y con sus trabajos artísticos, pues marcó mucho una época, ¿no? Ahí al lado de Luis Barragán, etcétera. Por otro lado, también, bueno, espero no les sorprenda estas fotos porque son de Veracruz, pero es una zona muy peculiar de Veracruz, que es la zona de roca partida, y es una especie de roca que llega al mar y se quiebra, que tiene algunas cuevas que se pueden visitar, pero me interesaba muchísimo también esta idea de referirlo a las partes de las excavaciones, ¿no? O sea, de repente veo estas imágenes aquí de Geritz de la derecha y veo estas excavaciones y bueno, de alguna u otra manera me fueron normando un poquito a desarrollar este proyecto y a crear una pieza que tenía que ser desmontable, tenía que moverse, tenía que ser piezas que pudieran apilarse también, pero a mí me interesaba más que todo el negativo de esas piezas, ¿no? Entonces se empezó a crear primero esto como una especie de ranuras, de grietas entre dos piezas, que, bueno, la de la derecha está un poquito más sofisticada, y después se empezaron a hacer ya como que no nada más el primer plano, sino todos los demás. Y entonces la pieza ya no queríamos que fuera una escenografía, sino que se interactuara también entre la pieza para poder la modelo tener diferentes ángulos, diferentes maneras de estar, ¿no?
Me interesaba que fuera una pieza de día. Todas estas piezas habían sido diseñadas por otros arquitectos, algunos cada año, pero eran en su mayoría adentro. Las tomas fotográficas eran adentro, y a mí sí me interesaba mucho que esto funcionara con el sol, con las iluminaciones. Se fijan aquí, y eso lo vamos a ver ya en la escultura, como nada más cambiándole los ángulos, la misma luz le da matices diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la luz y de la gravedad? Bueno, era un poquito eso también lo que quería yo dar a notar, y que tuviéramos esta como transparencia, ¿no? Que es parte de las fotografías ahorita que les voy a mostrar. La pieza es muy, muy sencilla en su aspecto constructivo, compleja desde el punto de vista de cómo lograrlo, ¿no? Pero pues, la idea es que fueran desmontables. Son 6 piezas unidas en 3 planos. La base es de acero crudo y se montó en el bosque de Chapultepec. La toma fotográfica fue en el bosque de Chapultepec para la revista. Después estuvo itinerando en algunas expos, ¿no? También teníamos esta limitante, o más bien era tratar de escoger un material que fuera acorde a la pieza que queríamos mostrar, que era más pétreo, ¿no? En este caso. Y entonces nos ofrecieron un modelo de la marca Firenze, que fue la que patrocinó esta pieza, eh, muy tipo piedra, ¿no? Muy apegado a la piedra en un marco metálico. Y aquí pueden ver ustedes cómo realmente la pieza empieza a trabajar. Esto es un sol de la mañana, estas fueron las primeras tomas. Y esa era la parte que a mí me interesaba, como que no solamente la pieza fuera en sí misma un escenario, sino generara toda esta espacialidad, todas estas sombras alrededor de la misma, ¿no? Miren, es una foto que yo tomé, perdón por la falta de limpieza, pero me gusta muchísimo porque denota esta idea de generar la pieza escultórica con la moda, con la modelo, con los accesorios, y esta combinación como que un poquito de las artes, ¿no? Que para mí fue bien interesante. Ven los diferentes matices de los planos, nada más con girar un poquito los ángulos de los muros, la luz le da completamente diferente a este plano, al plano de medio y al de atrás, ¿no? Entonces, todas estas cosas fueron inclusive hasta un poquito de aprendizaje, ¿no? De cómo se iba dando cada uno de estos elementos para generar la pieza. Hubo algunos cambios de vestuario. Esta es, bueno, abajo a la izquierda es la portada de la revista, ya como quedó, fue un detalle de la pieza. También parte del proyecto, bueno, este lo vamos a ver un poquito más tarde, pero un poquito de lo que fue el proyecto de la misma. Y bueno, perdón, me termino, fue la pieza más pequeña que les quise mostrar. Vamos a ir cambiando ahorita de escala para que vayan ustedes más o menos viendo que pues, la arquitectura se nos da de diferentes maneras, ¿no? Entonces, este es un proyecto de una ampliación de una casa de 5 metros cuadrados, pasamos a 44 metros cuadrados. Y este proyecto fue bien interesante. En primer lugar, estábamos muy cerca del mar, aquí en Veracruz, a 3, 4 cuadras. Una casa muy grande, pero digo, para el tipo de casa que tenemos luego aquí, pero sobre todo una casa de 2 aspectos muy interesantes. Una, la geometría. Pueden ver ustedes todos los ángulos que tiene la casa en planta, muy bien resueltos, pero sí una geometría bien compleja en torno a un árbol en el centro. Y la segunda es que fue hecha o fue diseñada por el arquitecto Enrique Murillo, que un gran arquitecto veracruzano, pero que aparte fue, creo que, el primer ganador de la Bienal Nacional de Arquitectura, con mucho trabajo en Jalapa. Él está muy de base allá en Jalapa. Y bueno, aquí en Veracruz hizo 3, 4 casas bien interesantes. Entonces, los dueños, los clientes, me pidieron hacer una ampliación a esta casa. Primero el reto de tratar de no dañar lo que ya estaba, ¿no? Y la otra es el espacio que teníamos. Aquí estoy marcando con color naranja el lugar donde ubicamos el edificio o el objeto, que en este caso se convirtió en un pequeño pabellón de usos múltiples. Podía ser área de juego, área de tele, un pequeño bar que no pareciera bar, ¿no? Es un poquito la idea de
de los clientes, y bueno, un baño, ¿no? Un pequeño baño. Primero, la parte más de intuición fue crear un elemento, primero con los metros cuadrados que se requerían. La condición más compleja fue que mi clienta me comentaba que tenía una enredadera, por eso ven ustedes el muro verde en la parte de atrás, una enredadera que la llevaba creciendo cerca de 13, 14 años tal vez, y me decía, ¿sabes qué, Manolo? Haz lo que tú quieras, pero ese muro no me lo vayas a echar a perder. Entonces, como que se vuelve una condicionante, pero se volvió un poco la razón de ser de todo el proyecto, siendo que primero arrancamos con como les decía, con la volumetría muy básica y empezamos a generar ángulos que tuvieran que ver con esa vuelta, vamos a decir, del esquema de la casa. Y después dijimos, bueno, pues aquí lo importante, y se acuerdan ustedes de contener el espacio, de los límites, pues era precisamente contener este espacio a nivel horizontal, a los lados, pero de frente sí seguir creando una especie como de escenario o telón para esta enredadera que pues, era un elemento natural que ya teníamos y que tal vez sería muy bueno aprovechar, ¿no? A su vez, no pegarnos con la casa al lado, sino crear un conector. El mismo conector se volvió este naranja que ven aquí, el baño. Y por otro lado, generar unos parteluces para el sol de la mañana que tenemos acá y para tapar un poco la zona del bar, ¿sí? En planta es muy sencillo, lo mismo que vieron ustedes ahorita. Tenemos un acceso en el frente, área de bar a la izquierda, zona de televisión que se convierte en área de juegos también, se puede, y el baño que se convirtió también en un conector entre lo original y lo que ya existía, ¿no? Perdón, lo original y la nueva propuesta que tenemos. Aquí lo que es bien interesante en la parte del corte, es un objeto muy sencillo, les decía, pero lo que hicimos fue que los gestos tuvieran mucho que ver con las proporciones y las escalas y las alturas de la construcción original, ¿no? Del lado izquierdo está lo que ya existía. Yo quería que no fuera muy alto porque tampoco era muy grande, entonces, pues la idea era no perder tanto la escala humana y nada más fue un pequeño gesto el que hicimos en el techo que nos ayudó a la fachada para integrarnos a la escala, ¿no? Algunas ideas de las fachadas, desde el croquis inicial hasta que es una maqueta en cerámica que se estuvo también realizando. Y bueno, este es un poco el producto ya final del pabellón, donde como les comentaba, lo importante es que prácticamente hacemos que se desaparezca en fachada principal la construcción y enmarcamos el telón, perdón, el área verde como una especie de escenario al fondo, ¿no? De escenografía, vamos a decir. Del lado izquierdo ven un poquito la parte de los baños, el área de usos múltiples y esta especie de bar, pero que no tenía que ser muy a la vista, ¿no? Por otro lado, empiezas a girar este edificio, lo empiezas a ver de otros lados y se empieza a hacer más sólido, ¿no? A medida de que en Veracruz, como ustedes saben, tenemos un clima de mucho calor, aunque también tenemos un clima de mucho viento, 6 meses, el calor es muy fuerte, entonces tenemos que tapar un poquito esto y crear ventilaciones cruzadas. Esto provoca que, a diferencia de verlo de frente, de lado, tapamos el sol, en este caso de la mañana, ¿sí? Aquí es completamente cerrado. Estos fueron como mis primeros ejercicios de concreto aparente, hace como unos 8 años, donde pues empecé a hacer así como muros muy controlados, con cimbras horizontales y pequeñas partes, ¿no? Como para empezar a probar un poquito lo que era el concreto en Veracruz en estos climas. Y otra cosa que nos completa mucho nuestras arquitecturas aquí es pues el entorno natural, ¿no? Todas estas sombras que se crean, el edificio no sería lo mismo si no estuviera alrededor de toda esta parte natural que ya existía. Afortunadamente en este caso ya lo teníamos, ¿no? Es una imagen muy sencilla de la casa y cómo da la vuelta a esta casa. Perdón por la foto, se deforma un poquito, pero bueno, es como nos conectamos de este lado a la construcción original, ¿no? Algunas imágenes ya así como de tarde-noche, para que vean ustedes también cómo va cambiando un poquito la idea de la iluminación
respecto a la hora del día, ¿no? De repente el cristal puede ser muy sólido en el día, dependiendo de la hora, y en la noche se convierte en algo como muy, muy transparente. La parte de atrás también fue bien interesante porque había que separarse de la colindancia para no dañar la enredadera esta, que fue la razón de ser casi de todo el proyecto. Pues con estas mismas geometrías fuimos dándole la vuelta y dejando que respirara, ¿no? Entonces le entra inclusive en el poniente un poquito de sol ya al final del día y se puede bañar un poquito con esto, ¿no? Otro aspecto es que al hacer las dos áreas, las dos fachadas transparentes, pues estando adentro te sientes como estando afuera un poco, ¿no? O sea, es un poquito nada más tener el pretexto de techar y de ver hacia los lados, donde esos cristales también se pueden mover y crean una ventilación cruzada que en Veracruz es tan, tan importante, ¿no? Que podamos cruzar los vientos por el clima tan húmedo y tan caluroso. Se diseñaron un par de muebles, que fue que es la televisión, que sirve también de vestíbulo para el baño, para no tener una entrada directa, y de fondo el bar, donde se acuerdan que tenemos el muro de concreto y una serie de planos para esconder tanto el lavabo como los vinos, todo esto, y que fuera más como un librero, ¿no? Al final regresamos, después de hacer esta remodelación, les muestro esta foto porque aquí arriba hicimos también una ampliación, ya con un poquito más de conocimiento de los concretos y también pues, replicando algunas ideas del arquitecto, en este caso, por ejemplo, esta ventana que se replicó también aquí, dándole un poco más de privacidad al área de regaderas, pero pues teniendo así como una concordancia con los elementos arquitectónicos, ¿no? Y creo que esta es de las últimas fotos del pabellón. Sobre todo hacer énfasis en esto de las conexiones, cómo algo se puede empezar a hacer como tan potente, nada más con separarse un poquito y crear este conector que bueno, finalmente es una foto que vi después, es el barrio de La Huaca, que va a aparecer en otro de los proyectos que por ahí tenemos y que tiene mucho que ver con esta idea por intuición de separarse, ¿no? De las colindancias, siempre respetar y siempre crear un gesto que las divida. Muy bien, pues este es el pabellón. Ahora quisiera yo mostrarles, vamos a cambiar a 700 metros cuadrados. Estábamos en 5, 40, nos vamos a 700. Un proyecto muy, muy interesante, ya saliendo del puerto de Veracruz, aquí es en Córdoba, a 1 hora y media, en la ciudad de Córdoba, en un parque muy, muy bonito, que es el Parque Murillo Vidal, que es todo este parque que tenemos aquí, son 4 hectáreas casi de parque, ya con algunas cosas construidas a nivel municipal, ya tiene una biblioteca, algunas casas, muy cerca de la Escuela de Arquitectura y sobre todo de zonas arqueológicas como esta que tenemos aquí y de lo que es el monumento de la ex hacienda de Tuxpan del siglo XVII. Hay una disculpa, se me movió este círculo amarillo, pero ahorita les explico exactamente el por qué. Se nos invita a hacer un proyecto para las personas de la tercera edad del DIF municipal. Ese fue el tema, el pretexto para trabajar con el DIF de Córdoba. Y nosotros le llamamos la Casa del Abuelo. Bueno, es una estancia precisamente para personas de la tercera edad, pero solo de día. Aquí no tenemos cuartos para vivir ni nada, sino simplemente son talleres y zonas de actividades para poder reunirse durante el día los abuelos, poder tener una convivencia salir. Ellos salen a sus casas a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Escogimos una parte muy interesante del terreno, que fue aquí arriba en la esquina, que era donde debía de estar este círculo, pero bueno, una disculpa. En esta esquina, porque era de las zonas más planas, no totalmente, pero era de las más planas. Todo esto tiene una gran topografía hacia los alrededores. Y sin embargo, a pesar de ser más plana, tuvimos este reto de que encontramos cerca de 14, 16 árboles ahí, y que teníamos que un poquito empezar a entrar en el juego, en la dinámica otra vez del entorno natural, ¿no? De estos árboles. Es uno de los primeros croquis que me tocó realizar, en donde pueden ustedes ver más o menos a escala dónde estaban ubicados estos árboles. Entonces el proyecto lo que pretende como primera idea es este como esquema de guante, ¿no? Es como ir entrando entre estas ideas de límites de los árboles, de que si teníamos un árbol abríamos un patio, ¿no?
o que si teníamos acá dos árboles pegados, pues también se abría un poco la arquitectura y se hacían algunas ranuras para que tú pudieras seguir teniendo la convivencia directa, pero respetando un poquito el entorno natural, ¿no? En el otro sentido, abajo ven ustedes la planta ya con los árboles en el AutoCAD y con las dimensiones ya más o menos reales, un poquito el esquema, primer esquema que hicimos aquí para ubicarnos, pero arriba, en concordancia con este esquema, vimos que de un lado pues empezaba a bajar el terreno, ¿no? Entonces, ¿qué es de las cosas más importantes para entender siempre un proyecto? Pues el usuario, quién lo está utilizando, y en este caso los abuelos pues necesitaban una accesibilidad que nosotros generalmente le llamamos accesibilidad universal, es donde tú pudieras entrar y poder y circular de una manera horizontal a todos los espacios, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, lo que se provocó fue que tuvimos que crear una especie como de levantamiento de esta pieza en unas columnas para poder crear esta horizontalidad que ahorita les voy a explicar aquí adelante, ¿no? Estos son los esquemas muy básicos: entrar entre los árboles en la primera parte, generar algunos espacios que contengan estos árboles aquí y extendernos como si fuera un elemento de puertas abiertas, es decir, todas las terrazas, todos los talleres estuvieran abiertos al parque, porque finalmente estamos en un parque público. La planta aquí muy rápido, se las muestro, es el acceso en una bahía de desaceleración, un carril de desaceleración, el acceso a un vestíbulo, del lado derecho un área de usos múltiples, donde se dan conferencias. Este es el área que al final de cuentas quedó como flotando en el terreno. Y estos que están acá son los 4 talleres, donde se imparten diferentes actividades, desde pintura, música, poesía, bordado, etcétera, ¿no? Se creó un patio en torno a estos 2 árboles, que fue algo bien interesante porque eso fue lo que nos dio para responder, ¿no? Con la arquitectura. Las áreas de cocinas y áreas de INAPAM, que es donde ellos se registran para tener su credencial. El corte de esta zona de usos múltiples, bien interesante, porque bueno, no es lo mismo tener los árboles aquí abajo que tener las ramas, ¿no? Entonces todo esto nos fue pues forjando o formando la silueta del edificio y tratar de responder también a eso sin tener que romper ninguna rama, ¿no? Tratar de respetar lo más que se pudiera el entorno natural. Del croquis que habían visto anteriormente, esta es la fachada, como ven que esto está empezando a flotar del lado derecho, y les muestro aquí algunas ideas de la obra, de la construcción, en donde empezamos a trabajar con la cimentación del área de usos múltiples, que nos ayudó mucho también. Fíjense, casualmente una y otra cosa se complementó porque esta área ya la solución fue en columnas, de sostenerlas sobre columnas, que automáticamente esto nos hizo alejarnos de lo que eran las ramas, las raíces, perdón, de los árboles, contenerlas con algunos muros nada más hacia alrededor, pero la cimentación básicamente estaba alejada 1,80 m, 2 metros de los troncos, y eso pues ayuda a respetar un poquito, ¿no? Aquí pueden ver el primer colado de los muros de concreto que se hicieron en vertical, un poquito también para asemejar esta idea de los troncos, que la imagen que uno ve así como muy abstracto en un bosque, es esta imagen como vertical, ¿no? De los árboles. Y pues finalmente el edificio como terminó, ¿no? El bloque del área de usos múltiples, en este caso suspendido. Esta es la parte como más liviana, ligera, ¿no? Del edificio. Y bueno, hacer estos cortes en donde pues la naturaleza pues ya se había apropiado de ese espacio, ¿no? Entonces, realmente son unos cristales que dan la vuelta inclusive en el techo para poder apreciar el follaje, no solamente los troncos, en ambos lados, y empezar a crear un poquito esta dinámica que ahorita van a ver ustedes adelante, de cómo el muro de concreto se vuelve otra vez un escenario, ¿no? O sea, casualmente regresamos a ese tema del proyecto anterior, y la naturaleza es la que completa ese escenario, esa base. En este caso pudimos utilizar más materiales porque aquí en el puerto de Veracruz es muy, muy complejo utilizar el acero,
y utilizar algunas maderas al exterior, sobre todo al exterior. Aquí sí se pudieron utilizar, pero la base fue este concreto y una piedra del lugar, que vamos a mostrarles un poquito más adelante. Otra vez el tema del telón, ¿no? De la escenografía, de cómo de alguna u otra manera la vegetación se permite dejar ser, o sea, donde está, se hace un gesto alrededor de ella, pero pues automáticamente esa misma naturaleza nos da un ambiente mucho más cálido, mucho más natural. Esto fue un micropatio que hicimos, tuvimos de repente un árbol en medio del vestíbulo, pero al mismo tiempo nos hizo, valga la redundancia, poder distribuir mejor, vestibular mejor el acceso hacia lo que son los talleres, ¿no? De los talleres al revés, el fondo es el vestíbulo, es el acceso. Y ustedes ven que son talleres muy abiertos, tanto hacia los pasillos como el exterior en época de buen clima se puede abrir, ¿no? Aquí, ¿cómo pueden ir viendo ya los cambios, ¿no? Estas son fotografías que se van dando alrededor de todo el día. Y, por ejemplo, aquí este sol, que es un sol de la tarde, empieza a bañar las sombras de las fachadas, que es algo que es bien, bien interesante para mí de este proyecto, porque siento que le da como una personalidad y una calidez muy especial. Empezamos a ver algo de las piedras también del lugar en donde trabajamos. Aquí se ve un poquito más la parte de la piedra. Y lo que a mí me gusta más es que es un proyecto nuevo, vamos a decir, de cuando se hizo, pero la naturaleza ya estaba y la naturaleza se siente que ya estaba ahí, ¿no? O sea, todo el follaje, no es de que se haya sembrado, vamos a decir, ¿no? Sino que más bien nos fuimos adaptando a ese entorno natural. Es una de mis fotos favoritas porque creo que aquí es donde se puede lograr ver que todo lo que existía ahí está, ¿no? De repente hay algunas cosas medio raras como esta vegetación que se puso después, pero bueno, podemos vivir con eso. En general, más bien, cómo la arquitectura, pues está, como comentábamos hace rato, se completa con las sombras, con la naturaleza, con la vegetación. Inclusive no es lo mismo en diferentes horas del día, ¿no? A veces tienes estas sombras, a veces tienes más oscuro, a veces hay nubes, a veces no. Pues todo esto hace que los espacios también, pues de alguna otra manera, pues no sean tan monótonos, ¿no? No son espacios a los que les vas a cambiar los muros o los techos, pero sí estas sombras sí hacen que siempre haya como una riqueza y una variedad según la hora del día, ¿no? Esta es una fachada ya de los talleres, tiene esta combinación entre el concreto, que es algo más pesado, más formal, y el trabajo de la piedra, ya que entra a los talleres. Y me parece que esta es la última foto. Esta es una foto del área de usos múltiples, donde les comentaba yo que al final de cuentas, para tener esta horizontalidad, el elemento queda un poquito suspendido, ¿no? del terreno, dejando la pendiente natural, ¿no? Pero otra vez es o dejarte envolver por la naturaleza, por lo que ya está, y respetarla. Bueno, el penúltimo proyecto que les quiero mostrar es un proyecto que hicimos aquí en Boca del Río. Boca del Río está conectado con la ciudad de Veracruz, con el puerto, y es un proyecto para una estación de bomberos. Ahora les explico la razón de hacer otra estación de bomberos, pero antes me gustaría como que medio meterlos al entorno del puerto, que es un poquito esto, ¿no? Nosotros vivimos en un puerto comercial, pues, pegados al mar, y por ejemplo este es el centro histórico de la ciudad de Veracruz. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por dos razones esta foto. La escala, si ustedes ven aquí la motocicleta con respecto al barco, cómo tenemos una ruptura en los puertos comerciales. Generalmente hay esta idea como de que sí tienes a lo mejor algo muy, muy parejo, pero de repente tienes estas embarcaciones de diferentes tamaños y a veces está ahí. Y el otro tema es que a veces desaparece, ¿no? Este barco y ya no tienes nada. Entonces, tienes también un paisaje como muy cambiante en ese aspecto. Para que se den una pequeña idea, a ver si se ubican mejor con esto, este es el municipio de Boca del Río, este es el centro del municipio,
En este círculo rosa, naranjita, café, les pongo la ubicación de donde actualmente está el Foro Boca de Michel Rotkin. Y nosotros estamos a unas cuadras sobre la arteria principal, en este terreno triangular, y ese fue el terreno que nos dieron para crear esta estación de bomberos, donde resulta que ya el crecimiento de Veracruz ha sido pues, extraordinario hacia la zona sur, y ya la capacidad de respuesta de los bomberos era más limitada, porque estaban en el centro y en la zona, vamos a decir, intermedia de la ciudad, pero hacia el sur no había una estación de bomberos para eso. Y en este cuatrienio de la administración, el cuatrienio pasado, se crearon 2 o 3 proyectos bien interesantes, que fue la remodelación de todo el bulevar, que le dio muchísima vida a la parte turística de Veracruz, el Foro Boca, que fue también un hito ya, o ya es un hito urbano, y pues bueno, en la parte de la infraestructura, esta estación de bomberos que pretendía ser el elemento que pudiera aportar a la zona sur del municipio, ¿no? Pues empezamos con varias ideas con este proyecto. Primeramente, si ven, estamos con un triángulo ahí medio raro, pero teníamos la ventaja de tener 3 colindancias, que fue algo bien interesante de qué trabajar. Y de ahí nos dimos cuenta muy rápido de una cosa, ¿no? Aquí ven un poco la evolución de los diagramas, que queríamos trabajar primero con la geometría del sitio, con el sitio mismo, que era este triángulo, y de repente muy rápidamente nos dimos cuenta que pues, no se trataba tanto de la geometría, sino primero del funcionamiento, ¿no? Y del funcionamiento de los vehículos y de los camiones que entran y salen, y sobre todo de un camión que tiene casi 11 metros de largo, que es el camión escala, y que ese fue como la escala, vamos a decirlo, la escala para diseñar toda la estación de bomberos. Era la altura de ese camión, era el radio de giro de ese camión, era el abastecerlo también a ese camión. Entonces, de ahí para abajo, todos los demás se volvían como más sencillos una vez resolviendo esto, ¿no? Fuimos a tomar medidas de las estaciones de bomberos ahí en Veracruz, vimos cómo funcionaban, cómo entraba y cómo salía ese camión, y nos dimos cuenta de varias cosas que aplicamos aquí, de lo que ya está bien y de lo que no tenemos que repetir ni hacerlo, perdón, no tenemos que inventar, más bien. Entonces era primero generar ese radio de giro, y entonces nos dimos cuenta que de todo el triángulo, en estos diagramitas que les estoy poniendo, esta área gris era la que nos permitía resolver el ubicar a todos los vehículos que nos solicitaban. Inclusive posteriormente pudimos ubicar a otros vehículos más por la cuestión de la estructura. Ya una vez teniendo esta huella, la levantamos en el diagrama de arriba en medio. ¿Por qué? Porque pensábamos que, bueno, ya se resolvió el estacionamiento, pero bueno, ahora hay que resolver el programa arquitectónico que faltaba, ¿no? Que es las habitaciones, las áreas de estar, oficinas y zonas de capacitación. Entonces, se elevó esta huella, y sin embargo, pues nos sobró área. Dijimos, bueno, pues no, si no tenemos que utilizar tanto, y además porque esta cuestión es económica también, los bomberos no son los que más presupuesto tienen a nivel público. Dijimos, bueno, vamos a optimizar, y entonces se dividió en 2 esta huella, y se creó un primer patio, vamos a decir, una primera entrada de luz hacia los estacionamientos, y una vez teniendo esa entrada, el otro tema fue, bueno, ¿y qué hacemos con todo alrededor? ¿No? O sea, ¿qué podemos armar que pudiera ser algo hacia la ciudad y hacia el edificio? Entonces nos ocurrió poner lo que llamamos un parque vertical, que es un parque que pues más que vertical son unos taludes, ¿no? Que originalmente este era un lote baldío, un área que tenía palmeras, que tenía algunas cosas que se utilizaron también, pero dijimos, bueno, si la gente sigue caminando aquí alrededor, es un terreno muy público, ¿no? No es que tuviera una sola colindancia, sino pues circular alrededor. Pues, ¿por qué no hacer esta imagen como de área verde, de parque, con zonas de estar? Aquí estaban las paradas de camión, y que esto sea un colchón también a nivel visual y de percepción entre el edificio y el peatón que camina alrededor.
Y bueno, se generaron algunas direccionalidades por la cuestión de los vehículos. Es una arteria muy importante, hay un flujo muy importante de vehículos. Y bueno, el remate para este edificio fue el crear, aquí en Veracruz se recurre mucho a esto, crear esta doble fachada a manera de una celosía, una gran celosía, que cubriera completamente el edificio en la planta alta y que sirviera para aminorar la incidencia de sol, pero seguir ventilando el edificio, ¿no? Muy rápidamente les quiero explicar cómo funciona. Tenemos un solo acceso por la vialidad secundaria, no por la principal, donde están el acceso a vehículos, un área de control, las escaleras y bodegas de servicio y de equipo. En la parte de arriba, el tubo de bomberos también aquí, ¿no? Muy socorrido. En la parte alta queda el patio, en esta zona central, nos queda un área de luz. Así también tenemos otro patio en el área de estar, un patio techado, pero que tiene comunicación hacia abajo, donde está toda la zona de espera de los bomberos. Aquí inclusive tienen un pequeño gimnasio, comedores y estancia, oficinas particulares, cocina, y toda el área de estar, de habitar, ¿no? De habitaciones, en este caso lockers y baños. Y queda nada más separado la zona de capacitación, donde tienen diferentes cursos, entrenamientos en algunas aulas, ¿no? Muy rápidamente, dos planos aquí para indicarles cómo se tapa, vamos a decir, toda la parte de los estacionamientos, en este caso. Sin embargo, hay 80 centímetros entre el talud y la parte baja de la losa del primer piso, porque también lo que generamos son ventilaciones. Todo esto está como abierto y tratando de generar estos efectos como chimeneas entre los patios, que inclusive algunos techos aquí arriba, lo van a ver después, están nada más resaltados y y están abiertos también para que tengan esa iluminación. Son algunos detalles. Me voy a ir un poquito más rápido para no irme tan lejos. Los diagramas de cómo está funcionando cada una de las partes del edificio, desde su estructura hasta la cubierta. Nada más aquí muy interesante que tuvimos que hacer en el patio los puentes que se convirtieron en traves, pero en realidad fueron traves losas que se armaron completamente porque por la cuestión de los giros del camión escala necesitábamos un claro entre columnas de 14 metros, entonces eso tenía que sostener los 14 metros de claro. Una vista de la fachada de la parte posterior. Todas las palmeras se reubicaron porque se cambiaron las diferentes pendientes. Lo único que nos quedó en el lugar fue este árbol de ciruelo que aquí se los muestro, ¿no? Cómo quedó finalmente el proyecto. Es la fachada poniente, la fachada de la tarde. Y bueno, nada más hacer énfasis un poquito en que la base es la que da como un poquito el elemento de apoyo. Y la idea es tratar de hacer como que flota esta parte de arriba con diferente materialidad. Los dos son concretos, el de abajo es concreto simple, el otro es un prefabricado que ya viene colado y se pidió un tono ya más claro, un tono blanco. Y en los patios un louver de aluminio que también permite la entrada y salida del aire. Del lado de la ciudad, que es la otra fachada, aquí ven un poquito más de movimiento. Esta es la idea del camino de las personas, de la banqueta, y cómo hay siempre este colchón de verde entre el peatón y el edificio, para que no te sientas que se te viene enfrente, ¿no? Yo hablo de este patio como si fuera una plaza en la planta alta, porque con las sombras que va creando, pues los bomberos también pueden salir, pueden sentarse ahí, estar un poquito al aire libre. No nada más es un espacio para iluminar y ventilar, sino también un poquito más para convivir y para conectar, porque al fondo están las aulas de capacitación, del lado derecho están las zonas de estar, que son estas. Zonas que están al aire libre, vamos a decir, están techadas, pero sin ventilación mecánica, sin aire acondicionado, también para bajar mucho los costos, pero a diferencia de eso están muy abiertas para que el viento pueda circular, ¿no? Y pueda de alguna manera liberar un poquito el calor que aquí tenemos en muchos meses del año, ¿no?
Otra vista de los patios son los puentes que les decía que tuvieron claros muy grandes. Sí se quedó mucho del concreto aparente, o sea, casi todos los muros, de hecho, todo lo que son muros tienen concreto. Sin embargo, los plafones se pintaron también en blanco, como los prefabricados, también para llegar un poquito a esta idea de la arquitectura más de costa, ¿no? Más de playa, ¿no? Entonces, hacerlo sentir no tan formal como el concreto gris, pero sí como una arquitectura más local. Me gusta mucho esta vista porque es una vista peatonal. Aquí, de hecho, estás prácticamente en la parada de camiones y esta es la vista hacia el edificio, donde tienes este amortiguador verde y nada más escorzado el edificio, ¿no? Un poco la materialidad de los dos, como también el entorno natural sigue jugando un papel muy importante, ¿no? En las sombras, en las áreas verdes, o sea, todo esto es algo que creo que siempre tenemos que tener muy claro y que nos va a ayudar, ¿sí? Creo que hay un par de imágenes nada más que les quiero mostrar de este proyecto que siempre me remiten un poco a esta frase de la nostalgia y anticipación extrema, ¿no? Esta es una foto que tomé después de hacer el proyecto, la de abajo, de la zona arqueológica de Mitla, pero te das cuenta que en realidad lo que hicimos en esquema muy básico del edificio, así como de un lado era tratar de que flotara como un barco, ¿no? Que fuera una caja flotante, como decían en Arquine, del otro lado, pues es un talud y un tablero, ¿no? O sea, es esto, es Mitla, es la arquitectura básica prehispánica donde hay una base que es diferente, que es la que soporta, y arriba es el elemento, ¿no? Entonces, creo que mucho es un poquito tratar de entender y reinterpretar la manera de lo que está pasando, ¿no? En nuestra época. Bueno, ya me despido con este proyecto, ya me alargué un poquito, creo, ya estamos a las 2. Pero bueno, muy rápidamente, es un proyecto bien interesante. Perdón, el anterior fueron 2,300 metros cuadrados, entonces ya pasamos de 700 a 2,300. Y bueno, aquí pasamos casi a 8,000 metros cuadrados de un proyecto que inició primero como una investigación, un proyecto de una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2014-2015. Y yo siempre estaba muy interesado por el lugar en donde estoy trabajando en Veracruz, en los bordes, ¿no? En los bordes arquitectónicos, que estos bordes pueden ser fronteras, pueden ser elementos de dos ambientes, de dos sistemas. En este caso, pues, los bordes entre mar y tierra. Esta es una foto acercada de Veracruz, donde está el puerto comercial que yo les contaba. La foto de bomberos creo que la tomé de por aquí, viendo hacia acá, hacia estos muelles. Y bueno, pues este es el centro histórico. Todavía tenemos aquí un baluarte, que le llamamos, que es una pequeña parte de la muralla que existía originalmente en Veracruz, en el primer cuadro. Ya ahorita ya no existe, ya nada más hay algunos pequeños elementos. Y bueno, donde yo me voy a enfocar, bueno, ahorita les platico de la beca, yo me voy a enfocar en esta zona azul, que es el antepuerto, que es toda esta zona de la llegada de los barcos, es la que aminora un poquito las mareas en la zona del puerto comercial, y el barrio de La Huaca, que es uno de los barrios más tradicionales aquí en Veracruz, ¿no? Este es un poco el contexto de este proyecto y de esta investigación que se alargó a 3 ciudades en el Golfo de México, se trabajaron muchas cosas de los bordes, y entrando en Veracruz, cuando yo estaba haciendo esto, las autoridades del puerto me dijeron, oye, estás por acá haciendo cosas, ¿verdad? Y le digo, sí, pero bueno, no sé qué les afecta o algo. Dice, no, lo que pasa es que tenemos esta explanada, y se acuerdan de este punto, ¿no? Aquí lo van a ver, esta zona de aquí. Tenemos esta explanada que ahorita está tenemos nada más 2 esculturas ahí, y está muy como una plancha de concreto, y a ver qué pudiéramos hacerle, tú que estás por ahí trabajando. Y empezamos a revisar eso junto con la idea del barrio que está a 3 cuadras de esta explanada, aquí hacia el lado izquierdo, que originalmente estas 3 cuadras no existían. Estas cuadras eran arena, ¿no? En la época que estaba el barrio de La Huaca. Pero bueno, pues la idea era tratar un poquito de reintegrarnos a esta parte como de tipología, como de ambiente de barrio, en un lugar donde pues tenemos todavía muy pocas ya, pero casas de madera antiguas,
que cuenta la historia que pudieron haber sido hechas algunas de los barcos que llegaban, y las tejas son tejas francesas de lastre de los barcos también. Entonces, todo eso se volvió algo bien interesante, es como una arquitectura muy del Caribe casi, ¿no? En este caso, y de hecho, pues el barrio de La Huaca aparentemente también era el barrio que estaba fuera de la muralla, y era donde estaban pues las clases como más necesitadas, los esclavos en tal caso, y por lo mismo, ese tipo de ambiente generó que se trajeran todos estos ritmos de música, por ejemplo, y por ahí entraron los ritmos musicales a México, del son, el danzón, todos estos ritmos del Caribe, por ahí por el barrio de La Huaca. Entonces, todo este tipo de cosas nos fueron normando a hacer un proyectito ahí en la plaza, en donde primero, pues la idea era como interpretar el borde, ¿no? Que para nosotros, ¿qué podría ser un borde? Es una comunicación entre dos elementos, es una integración, es un espacio de una membrana osmótica donde hay dos ambientes y se genera uno tercero. Entonces, todo este tipo de diagramas se fueron dando. Es una fotito ahí del barrio de La Huaca, en una de las calles que todavía se conserva. Y bueno, les muestro muy rápidamente cómo saltamos a la explanada, que la explanada original era esta. Y entonces lo que hicimos fue, a grandes rasgos, decir, bueno, la parte de la tierra va a entrar al agua en estos elementos como de edificios que van a ser como extensiones de las calles. Y por otro lado, el agua va a empezar a generar los recorridos adentro de la plaza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo van a ver ahorita, no es una plaza que sea seca completamente, sino que de repente hay mucha interacción con el agua por diferentes fenómenos climatológicos que tiene Veracruz. Entonces, estos dos elementos de entrecruzamientos fueron generando tanto las geometrías abajo de los recorridos como los edificios. Aquí tenemos un primer edificio que le llamamos el Pabellón del Mar, es precisamente un museo marítimo. El museo se mete al mar y tiene diferentes niveles en donde uno va ascendiendo hasta llegar a la terraza, hasta la parte superior. Me paso muy rápido esto para mostrarles ya lo que llevamos actualmente construido. Pero bueno, este es uno de los edificios que, bueno, la idea es que sea complemento de la plaza, ¿no? Que sea un museo marítimo, ¿no? Aquí ven un poco desde el croquis hasta la parte de los cortes ya digitales. No tiene escaleras, solo son rampas y medios niveles hasta llegar a la parte superior. Y esta arquitectura un poco de sol, ¿no? Que también nos los dan las fachadas principales. La imagen muy general en la plaza del edificio, cómo queremos que se integre el acceso. Alrededor del edificio es público, tú puedes recorrer los muelles abajo, pero en realidad pues, adentro está ya los museos, ¿no? Se generó otro edificio, ya tenemos proyectos ejecutivos ahorita de estos dos. Este es el Pabellón de la Música, que originalmente era el Museo del Danzón también. Es un museo del mar, el otro el del Danzón. Y también que sea una galería para talleres, todo en torno a la música, ¿no? En general, ¿no? La música en Veracruz. Ya me voy a concentrar en lo que ya está construido. En este caso, si ven esta plaza de aquí, los ubico acá abajo. Esta es la zona de la plaza ahorita, donde está, le llamamos ya la Plaza del Migrante, y esto forma un sistema de plazas, porque son dos plazas. La otra está aquí del lado izquierdo, que es la Plaza de la Marina Mercante, ¿no? Entre las dos ya se genera algo más urbano, más de conexión con la ciudad. Y entonces aquí pueden ustedes ver cómo ya empiezan a darse estos recorridos. En esta zona se queda libre, en estas dos áreas, para poder generar la construcción de los dos edificios, de los dos museos. Pero bueno, ahorita ya están construidos lo que son las plazas, ¿no? Me gusta mucho mostrar esta imagen, son ya de las últimas imágenes, porque cuando empiezas a trabajar a un nivel ya urbano y mucho mayor, te das cuenta que tienes que diseñar en varios niveles y varias escalas, ¿no? Uno, lo que les mostraba era la gran imagen de diseñar todo en 8,000 metros cuadrados y recorridos, pero también, pues, ¿en dónde me voy a sentar? ¿Dónde voy a ver el mar? En este caso tenemos uno de los escenarios más bonitos de Veracruz, que es la llegada de los barcos, el puerto comercial. O sea, no solo es el mar, es también apreciar todas las actividades que hay.
Y bueno, de alguna suerte que algunos elementos se forman aquí como un poquito en esta idea del borde y de acotar las vistas, ¿no? Del mar. Esta es una idea que no es mía, sino del arquitecto Juan Manuel Heredia, que siempre me ayuda a clarificar mis ideas. Y me dice, no, es que yo creo que tú estás como tratando de acotar el mar, ¿no? O sea, y es bien interesante porque son actividades al aire libre, sombreadas, que en Veracruz se agradece mucho, y genera diferentes expectativas, ¿no? Aquí pueden ver un poco cómo este material es un cemento de color, pero es como un color medio irregular, muy del barrio de la Huaca, ¿no? Muy de diferentes texturas. Lo demás fue un poco la integración al bulevar. ¿Se acuerdan que les decía que uno de los proyectos importantes fue la remodelación del bulevar? Bueno, pues tratamos de integrarnos con esa materialidad en algunos elementos que fueran parte también del recorrido, ¿no? Y finalmente, como les comentaba hace rato, son pretextos, ¿no? Estos son volúmenes que crean entornos, enmarcamientos, zonas de descanso, en algo que ya está, que es lo más importante, que es la vista a lo que ya existe, ¿no? Por otro lado, también hay algunas referencias, por ejemplo, a la arquitectura industrial, ¿no? De principios del siglo pasado, cuando se creó el puerto. Obviamente estas figuras ya son más modernas, pero con estos algunos gestos de sombras en la zona. Esta es una plaza para los patinadores, en algunas de estas sombras. Al fondo tenemos el castillo de San Juan de Ulúa, probablemente una de las primeras construcciones en América sobre todo continental. Entonces aquí está el castillo, ya muy contaminada con esta parte industrial, pero San Juan de Ulúa en sí se conserva muy bien. Y si se fijan, las texturas tienen mucho que ver con estos concretos, ¿no? O sea, esta parte de la materialidad para tratar de integrarnos mucho a esos entornos y dialogar con ellos. Y bueno, algunas imágenes ya de lo que en realidad se convierte, que es simple y sencillamente apreciar los fenómenos naturales, enmarcarlos, las sombras, la iluminación, ¿no? Para que ustedes no vean nada más las fotos así de ese tamaño y vean por qué también la plaza es como es. O sea, es una plaza que tiene que tener también cuidado al entorno natural. Les voy a mostrar este videito de 10 segundos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues es que tenemos también pues una ruptura en el borde, ¿no? En realidad no es que esto contenga las olas. Tenemos a veces vientos de 100 kilómetros por hora, como el que tuvimos anoche, creo, llegó más o menos a eso, y donde tenemos unos oleajes que nos desbordan aquí, ¿no? Y entonces todo esto se cubre de agua y regresa. Entonces, por ejemplo, esto la tomé del fotógrafo Hugo Garrido, la tomé ayer, ¿eh? Esto fue de ayer en la tarde, y vean cómo estos cubos empiezan pues, a chocar con el agua, o el agua a chocar con los cubos, y entonces esto es algo que está como interactivo. O sea, no es nada más la vista así como natural del amanecer, del atardecer. Hay momentos en que estamos así, ¿no? Y nuestros fenómenos de este tipo pueden durar 2, 3 días, paran, intermitentes, pero tenemos época de norte de 5 o 6 meses al año, ¿no? Entonces, un poquito también para meterlos en el contexto y decirles que, bueno, a final de cuentas son elementos muy neutrales que se empiezan pues la gente los empieza a apropiar de ellos, ¿no? Y a generar actividades, escenografías, áreas de recreación, que eso es lo que a mí se me hace más importante, que ya un espacio público empiece a generar diferentes maneras de apropiarse del lugar. Bien, pues con esto yo me despido, les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Estuvo buenísima. Todos tus proyectos están increíbles. Oye, solo a ver, aquí han puesto algunas preguntas. ¿Te las puedo hacer rapidísimo? ¿Tienes tiempo? Sí. A ver. Rodrigo, ¿se trabajó directamente con el API de Veracruz? ¿En cuál rol? ¿A cuál te refieres? En la plaza, ¿no? En la plaza. Bueno, ok. Sí.
Bueno, sí, sí, Rodrigo, perdón, no lo dije de esa manera, pero sí, realmente yo estaba haciendo un trabajo de investigación de beca, primero del sistema, donde yo abarcaba gran parte del centro histórico de Veracruz, Campeche y la ciudad de Sizal, en Yucatán. Eran tres edificios. Cuando trabajé con Veracruz, casualmente el proyecto se presentó en alguna reunión donde había varias autoridades y API, la Administración Portuaria Integral de Veracruz anterior, la administración anterior, porque el año pasado cambiaron de administración, eh, vio el proyecto y directamente API fue la que me contrató, Rodrigo. Directamente ellos fueron los que me dijeron, oye, fíjate que está bien interesante, ¿por qué no empezamos a hacer esto? Y así como API tiene mucho que ver con la ciudad, fíjate, es bien interesante porque ellos, así como utilizan una parte que es federal, que API es federal, una zona federal para los barcos, también tienen que cruzar la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ellos se sienten como que también deben de retribuir a la ciudad algunas cosas, algunos proyectos, regenerar algunos entornos. Entonces, hay una comunicación muy directa con ellos y eso hizo que se provocara el que se hiciera esta plaza, ¿no? Y se pudiera diseñar, porque es una plaza para la ciudad, es terreno de API, pero es plaza para la ciudad, ¿no? Entonces, y esa fue la razón. Ok, perfecto. Y ya Ya, más... perdón. Gracias. No, muchas gracias, que no podía hablar hace rato, pero justo era la idea, ¿no? Creo que vale la pena valorar esto. Aquí hay dos puntos importantísimos que creo que todos los que estamos escuchando podemos retomar un poco, ¿no? El primero, una beca del Sistema Nacional de Creadores que te permite desarrollar un proyecto en contexto. Me imagino que el tema histórico ahí de las ciudades que seleccionaste eran muy importantes y que además es algo que hay que promover en este mundo de la arquitectura, ¿no? Que todos nuestros jóvenes ingresen al Sistema Nacional de Creación, empezando por jóvenes creadores, si lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que es una manera de fomentarlo y el lograr que tenga además eco en autoridades como la autoridad portuaria, que ahora tuvo una pequeña modificación importante más bien y veremos qué pasa, pero yo justamente estoy trabajando en un proyecto en otro puerto y justamente la intención y la integración que tiene la autoridad portuaria de aportar a la ciudad y al lugar en el que nos están tocando, la verdad es que es algo que creo que tenemos un poco descuidado en el país y que definitivamente da opciones a este tipo de cosas, ¿no? Te felicito muchísimo, perdón. Muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón, esta parte histórica fue bien importante porque en realidad las ciudades fueron centros históricos en el Golfo. Entonces, todos son centros que tienen construcciones del siglo XVI que tienen contacto con el mar, por ejemplo. Este fue el punto de partida y lo que dices de API sí es bien interesante porque hay esta interacción entre sus ciudades y las APIs, ¿no? Que, pues, Vallarta lo tiene, ¿no? No sé, varias de esas. Sí, Vallarta ha promovido muchísimo la relación, ¿no? También Tamaulipas, Tampico, ¿no? En realidad, la mayoría, ¿no? A lo mejor algunos quedan cortos. Gracias, gracias. Perdón, Mariana. No te apures. Luego, Carla Martín pregunta, ¿el concreto que ocupan tiene algún elemento que evite que el agua salada le ocasione algún daño? Mira, en los cubos, la otra vez me hicieron la pregunta, oye, ¿cuánto van a durar tus cubos? Pues no mucho, yo creo, ¿no? O sea, el agua de sal, el salitre les va a pegar durísimo, pero bueno, sí se está previendo. Hay un concreto que se utilizó, que primero se usó en el Foro Boca, lo usaron ahí para el proyecto, que es un concreto que se llama Duramax. Y este concreto tiene una resistencia especial contra la salinidad, los hongos, el moho, la humedad, ¿no? Ahora, tiene una resistencia muy buena si no le estás echando agua salada, ¿no? O sea, así como de jalón. Entonces, creo que sí, creo que tomaron las precauciones para que estos bloques aguanten, pero no son eternos, ¿eh? Yo creo que este contacto con las mareas y eso, inclusive, pues son parte un poquito de esta cuestión de hacerse viejos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tanto duran y ya les avisaré. A ver qué tal. Perfecto. Bueno, ahorita no han hecho otra pregunta, pero por ejemplo, Miriam y Alfonso te felicitan por los proyectos, la materialidad y por su integración al sitio, que creo que sí
todos estamos de acuerdo en eso. Y Lari Varela preguntó por tus redes, pero si quieres aquí las escribo para que te sigan. Y nunca me la sé, pero bueno, en Instagram es como Taller 1005, Ajá. algo como Manolo Herrera, algo así, igual que Facebook, porfa. Siempre se me olvida eso, fíjate, eso es algo que no tengo muy planeado. Pero bueno, por ahí los encontraron. Sí, y cabe mencionar que también Manolo es papá náhuatl, ¿eh? Eso también es importante decirlo. Sí, fíjense que antes de entrar al aire, estaba yo platicando que tengo 2 hijas en la Universidad de Anáhuac. Una está en arquitectura en 7º semestre, precisamente, y otra en diseño gráfico en 9º, Ale y Pau, y súper orgullosos, están muy contentas. Ahorita las tengo aquí en Veracruz, las tengo prestadas, ¿no? Un rato, pero en realidad están muy contentos allá en la universidad. Sí, gracias, Rodrigo, que me recuerdas. No, pues, felices, sí, claro. Digo, no nos la mandaste a Querétaro, pero bueno. Sí. Bueno, ya a mí no me digas, díselo a Alejandra, que no quiso ir. No, bueno, no sé. No sé cuál fue. Pero muy bien. Muy bien. Bueno, entonces... Creo que hasta ahora ya no hay preguntas, entonces ya creo que podemos concluir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo súper interesante, creo que todos aprendimos muchísimo. No sé si quieras agregar algo más, Rod. No, pues nada, agradecerte muchísimo. Ahí tenemos una plática pendiente que estuvimos viendo antes de conectarnos y pues gracias a todos por todo, ¿no? La verdad es que siempre refresca muchísimo ver este tipo de proyectos, ¿no? Y ver que se puede lograr de distintas maneras y a distintas escalas. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación, de verdad, queda abierto también para seguir platicando y en un futuro, ¿por qué no? Colaborar ahí un poquito, ¿no? Nada más cerrar un poco mi intervención con que me olvidó esta parte que tú me recordaste, Rodrigo, que yo me muevo mucho entre lo que es la parte de investigación no a nivel científico, ¿no? Sino de arquitectura, la parte profesional, pero sobre todo la parte académica, ¿no? Ya tengo cerca de 30 años dando clases y creo que para mí es bien importante esto de estar siempre en contacto porque las ideas muchas veces no las creamos nosotros, sino las nuevas generaciones, ¿no? Y simplemente nosotros que tenemos un poquito más como de criterio para ir canalizando lo que ellos tienen en los talleres. Entonces es bien importante siempre estar en contacto con eso, como profesional y como investigador. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Hombre, como y ya. dices, Ajá. No, y que bueno, es una profesión que es o estás en la academia o te mueres, ¿no? Ah, sí, claro. Pero bueno, perdón, Mariana, te interrumpí. No, pues ya nada más para concluir, si quieren se pueden ir desconectando ustedes y ahorita nada más para todos voy a proyectar el código para que pasen asistencia. Ah, bueno. Nos vemos, muchas gracias.